Sí, doctor, sí se ve bien. Ya, listo. Entonces, se escucha todo bien, ¿no? Todo claro. Sí, todo claro. Ok, entonces empecemos. Bien, colegas, bueno, reiterarles mis buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, que se encuentren con buena salud y vamos a revisar un tema que está bastante, actualmente bastante en boca de todos, como se podría decir así, ¿no? Que es la viruela del mono, ¿no? Que su nombre real es la viruela símica y en inglés, que es muy importante ya que la literatura más actualizada está en inglés, es monkeypox, ¿ok? Es como ustedes lo van a encontrar si es que buscan literatura, digamos, un poco más actualizada. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, vamos a hacer una actualización un poquito de lo que es la viruela del mono y lo que es julio de 2022 y un poquito hablar sobre la nueva norma técnica del MINSA. A ver, ¿me permiten unos segunditos para cerrar la puerta, por favor? Ok, ya. Ahora sí. Bien, entonces quien les habla es el doctor Carlos Gutiérrez, médico cirujano y, bueno, docente. Digamos. Entonces, hablemos un poquito de las generalidades, ¿ok? Dentro de las generalidades tenemos que recordar que esta infección, ¿no? Esta enfermedad es una infección viral, recordar que es causada por un virus, no es causada por una bacteria. Y empiezo desde acá, ¿por qué? Porque probablemente escuchemos después, ¿no? Tienen que dar acitromicina, tenemos que dar, qué sé yo, ciprofloxacino a paciente con viruela del mono. No. Recordemos que es una infección viral, por ende, infecciones virales no ameritan ser tratadas con antibióticos. ¿Estamos? Entonces, es una infección viral. Y es una infección viral zoonótica. ¿Qué significa que sea una infección viral zoonótica? Que es una infección transmitida por animales. ¿Sí? Infección viral zoonótica. Ya tenemos el primer componente o la primera característica de esta enfermedad. Genera un rash similar al rash de la viruela, ya erradicada hace bastante tiempo. Tenemos que tenerlo en cuenta, ha sido erradicada. Y obviamente, y es un punto importantísimo, y si pueden y en algún momento lo estudian, es recordar que el material genético es ADN. ¿Por qué es importante esto? Porque el COVID o el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, es una enfermedad viral, igual que la viruela del mono, pero es causada por un virus de tipo ARN. El material genético del virus es ARN. Y esto implica que el material genético del virus sea propenso a sufrir mutaciones. ¿Ok? Parte del ciclo de este virus implica que va a ser más propenso a que ciertos órdenes de sus ácidos nucleicos puedan ser cambiados y esto genere en cierto grado una mayor resistencia, una mayor, digamos, infectividad, si se puede decir así, y una mayor contagiosidad. Por eso es que vemos que actualmente existen nuevas variantes, ¿no? Omicron, B1, B2, todas las variantes que ustedes conocen que ya estamos cansados de verlas, se da porque básicamente tienen la capacidad de poder cambiar su material genético conforme va infectando a diferentes personas. Entonces, en este caso, la infección por el virus, que no le he puesto acá, pero el virus se llama virus de la viruela del mono, ese es el nombre del virus de la viruela del mono, es un virus ADN. Esto implica que su capacidad para poder contagiarse viene a ser mucho menor a la capacidad de contagio que tiene el SARS-CoV-2. Entonces, es por eso que en un inicio no se veía como que esta enfermedad podría ser una enfermedad tan preocupante, ¿ok? Sin embargo, actualmente lo que se ve es que aparecen casos aislados, aparecen casos en los cuales aparentemente no ha habido un contacto entre una persona infectada con otra. Y eso es lo que todavía se está estudiando. ¿Ok? Pero recordemos que por sus características de ser un virus tipo ADN, no se espera que pueda generar mucho contagio. ¿Sí? Esperemos que se mantenga de esa manera, ¿no? Ok. Es un ortopoxvirus, acá faltó la R, ¿ok? Ortopoxvirus es un poxvirus al igual que el virus del molusco contagioso, y es por eso que se utiliza a veces para estudio. Y dato importante, ¿por qué se llama viruela del mono? Se llama viruela del mono porque fue aislado por primera vez en 1950 en Dinamarca en un monito. Eso no significa que esta enfermedad sea la enfermedad de los monos, que sea una enfermedad, digamos, del monito y que el monito le ha pasado al ser humano. No. Aunque no lo crean, esta enfermedad probablemente no tiene como reservorio natural a los monos. Y eso lo vamos a hablar más adelante. En África del Centro y del Oeste, en 2003 se presentaron algunos casos esporádicos, y esto se debe a que básicamente esta región de África o estas regiones
fueron las últimas regiones en las que se empezó a retirar la vacuna contra la viruela. Y desde que se retiran las vacunas, empiezan estos casos esporádicos aparentemente controlados, ¿ok? Pero siempre han habido ciertos casitos. ¿Cuál es el problema de ahora? El problema es que en este año, en el año 2000, se han registrado casos fuera de estas zonas, podríamos decirlas endémicas, ¿ok? Y se registraron, por ejemplo, en el Reino Unido, que fue el primer país en aparecer, ¿no? En Europa. Entonces, eso es lo que llamó la atención a la mayoría de científicos y es por eso que se está estudiando más a fondo, ¿sí? Salió de su lugar endémico. Muy bien, ahora sí hablemos de cositas un poquito menos aburridas que son las transmisiones, ¿ok? Acá no he puesto mucho texto, no quería poner tanto texto, quería poner más que nada imágenes para que se entienda bien cómo es esto de la transmisión entre los animalitos. Como yo les dije, el monito que tenemos acá no es el animal reservorio del virus de la viruela del mono, sino más bien, aparentemente, los probables reservorios serían estos cuatro animalitos de acá. Tenemos a las ardillas, ¿okay? Las ardillas de África, los roedores africanos, que son, como ustedes pueden ver, un poquito más grandes, siempre están en contacto con los seres humanos, el lirón y los perritos de las praderas, ¿no? Así se llaman, perritos de las praderas. Estos cuatro animales, aparentemente, serían los reservorios originales del virus de la viruela del mono, ¿no? En realidad se debería llamar, pues, el virus de la viruela de los roedores, de repente, ¿no? Solamente que se tomó ese nombre porque se detectó por primera vez en los monitos. Entonces, estos, con mucha probabilidad, serían los reservorios, que mediante algunos mecanismos, como por ejemplo el contacto con fluidos, las mordeduras, ¿ok? El monito o los monitos podrían haberse infectado. Tanto el humano como el monito son hospederos accidentales de este virus, es decir, no están dentro de su ciclo originalmente. ¿Ok? Bien, ¿cómo es la transmisión hacia el ser humano desde los animales? El ser humano tiene varias formas en las cuales puede adquirir este virus de la viruela del mono. Como les mencionaba, una de ellas es la mordedura, y esos fueron algunos de los casos reportados, ¿no? Que justamente las lesiones de esta enfermedad aparecen primero en el sitio de la mordedura. ¿Qué más? ¿Qué se hace normalmente en países que tienen poco acceso a comida, poco acceso a recursos? ¿Qué hacen estas personas? Consumen animales que, digamos, nosotros, por ejemplo, no solemos consumir, ¿no? Nosotros en nuestra casa llegamos, pollito, carne, ¿ok? Qué sé yo, chicharrón, chanchito, pero ellos ¿qué hacían? Igual que los chinos, empezaron a consumir animales que no se suelen consumir regularmente, y justamente son estos de acá y podría ser inclusive el consumo de humanos. ¿Cuál es el criterio para que estas carnes puedan transmitirle al ser humano el virus de la viruela del mono? Que sean carnes mal cocinadas, ¿sí? Carnes mal cocinadas. ¿Qué más? Que sean animales muertos o animales vivos que estén infectados y que estén produciendo fluidos. Entonces, el contacto con fluidos, el consumo de carnes y las mordeduras hacia los seres humanos son probables orígenes de transmisión animal a humano. ¿Ok? Entonces recordemos. Pero actualmente este no es el problema, ¿no? En Perú, un poquito raro que la transmisión sea, pues digamos, de monos a humanos, ¿no? Si ustedes ven el último reporte para el día de hoy, son, si no me equivoco, ya 95 casos confirmados de viruela del mono, de los cuales 81 se encuentran en Lima, ¿no? Si yo quiero decir, pues, que quien está transmitiendo ahorita es el monito, tendría que aparecer de repente en la selva, ¿no? Los casos, pero no. La transmisión actual es de humano a humano y es por eso que también lo vamos a revisar. ¿Sí? Recordar y llevarse para ustedes para su casa que estos animalitos serían los probables reservorios naturales y tanto el monito como el humano serían los hospederos accidentales. No se olviden que el monito es accidental, el monito no tiene la culpa, ¿ya? El monito no es el que originalmente tiene el virus, sino él también, al igual que nosotros, se ha infectado, ¿ya? Bien, ¿y cómo es esta transmisión humana? ¿En qué consiste la transmisión humana? La transmisión humana se da por varios mecanismos. Si ustedes revisan la literatura, el up-to-date, algunos artículos, se reportó inicialmente que la mayoría de las veces de transmisión fue en parejas homosexuales. No estoy diciendo que el ser homosexual sea un factor de riesgo, no, para nada, sino que simplemente fue un reporte entre parejas homosexuales. Y se vio que el principal método de transmisión fue durante las relaciones sexuales, ¿no? Un poquito alejado del COVID, ¿no? Un poquito alejado del COVID, ¿no? COVID era más respiratorio, y nos dice la literatura, relaciones sexuales, como si fuera el VIH. ¿Pero a qué va esto, chicos?
La literatura nos dice claramente que el contacto sexual es uno de los principales mecanismos de transmisión de viruela del mono. Sin embargo, se teoriza que durante el acto sexual, la persona o las personas que participan obviamente en este acto sexual se encuentran constantemente intercambiando fluidos, no solamente fluidos, digamos, genitales, no solamente fluidos genitales, sino también fluidos respiratorios, hay contacto entre lesiones, y eso es lo que aparentemente estaría generando más contagio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que tienen que llevarse ustedes es esto. ¿Cómo es la forma de contagio actualmente? Así, a secas. Contacto con las lesiones. Acá lo estoy señalando. Yo toco las lesiones de una persona infectada, me contagio. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que tenían relaciones sexuales? La persona infectada obviamente estaba exponiendo a la persona no infectada a sus lesiones. Y es por eso que se cree que el contacto sexual, al ser durante un tiempo tan prolongado, permitía con más facilidad la transmisión entre humano a humano. ¿Sí, chicos? Entonces, espero que esto haya quedado claro, porque ustedes van a encontrar que dicen por ahí algunos contactos directos con la lesión y otros dicen relaciones sexuales. Pero el principio es el mismo. Mucho tiempo en contacto con fluidos y mucho tiempo en contacto con la lesión. ¿Ok? Y se ha visto por ahí que podría ser también la transmisión por vía respiratoria. ¿Cuál es el problema o cuál es la teoría que dice que esto es un poco más alejado? Que las partículas, los virus, eh, como el virus de la viruela del mono, son un poco pesados, por lo que no podrían mantenerse suspendidos mucho tiempo en el aire. ¿Sí? Pero conforme vamos a avanzar, y como pasó en el COVID, probablemente se encuentre que en algunos ambientes cerrados sí pueda permanecer suspendido tal vez durante algunas horas, ¿no? Pero en general, lo que quiero que se lleven de aquí es que la transmisión básicamente es contacto con fluidos y con las lesiones. Contacto con fluidos y con las lesiones. Ese es el principal mecanismo de transmisión humano-humano, que es el mecanismo actual. Por favor, no te olviden que eso está relacionado al acto sexual. Obviamente, si tú le tocas la lesión a otra persona es porque estás tocando justamente en el contexto pues, del acto sexual, ¿no? Bien, chicos, y un poco lo que es la transmisión vertical. Se ha reportado, este es el artículo, es un artículo creo que del 2017, porque como les digo, esta enfermedad no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya tenía algunos casos en África. Se había reportado 4 casos de mujeres embarazadas que desarrollaron la infección por el virus de la viruela del mono. Y en estos casos se observó que efectivamente el virus de la viruela del mono tenía la capacidad de transmitirse de manera vertical, podía atravesar la barrera hematoplacentaria. ¿Y qué ocurrió, chicos? Lo que ocurrió se deja resumido en este cuadro. Tenemos el caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4. ¿No? Caso 1 moderado, caso 2 severo, caso 3 leve, caso 4 moderado. En 3 de los 4 casos de gestantes con virus de la viruela del mono, hubo muerte del producto. Miren, caso 1, hubo un aborto. Caso 2, hubo un aborto. Caso 4, muerte fetal. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que si es que las gestantes pudieran contraer el virus de la viruela del mono, y sobre todo hagan cuadros de este tipo, moderados o severos, estarían muy expuestas a una posible pérdida, ya sea mediante aborto o ya sea mediante una muerte fetal. ¿Ok? Entonces, miren, el único caso vivo fue una paciente que tenía una severidad leve. O sea, ser leve de alguna u otra manera no afectaría tanto como ser un moderado o un severo al producto. ¿Sí? Entonces, observemos que la mayoría obtuvo durante el primer trimestre, ¿no? Caso 1 a las 6 semanas de gestación, caso 2 entre las 6 y las 7, caso 3 que sobrevivió 14 y caso 4 a las 18 semanas de gestación. ¿Sí? Lo que se vio en el bebito que nació, digamos, vivo, se observaron las lesiones típicas pues, de la viruela del mono, ¿no? Que ya las vamos a ir hablando más adelante. E inclusive se observó, y ese es un dato muy interesante, se observó que a estas pacientes les hicieron un monitoreo de la carga viral. ¿Ok? Iban viendo cuánto virus iban expulsando estas pacientes, o cuánto virus tenían en sangre. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegó a un pico en el cual el virus estaba bastante elevado en estas gestantes. Y ese pico coincidía justamente con el cese
del movimiento fetal, por ejemplo, en el caso 4, ¿no? O mejor dicho, perdón, coincidía con el cese de la vida, o sea, coincidía con la muerte del feto, con los criterios de muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiemos, o no sé si ustedes ya han llevado obstetricia, existen criterios, ¿no? Para hablar de aborto, existen criterios para hablar de gestación no evolutiva. Entonces, la carga viral alta coincidía justamente cuando ya el feto cumplía estos criterios, ¿no? Con criterios, pues, de gestación no evolutiva. Entonces, en estos casos sí podrían, casos con altos niveles de virus, tendrían más tendencia a la pérdida, ¿no? Al aborto o a la muerte fetal. Entonces, yo lo que quiero que se lleven de acá es que probablemente, y yo voy a usar ese término toda la clase, probablemente, ¿por qué? Porque todavía estamos empezando a estudiar esta enfermedad. eh, la infección en gestantes por virus de la viruela del mono conlleva un alto riesgo de pérdida. ¿Sí? Eso es el resumen de acá. Otros hallazgos, por ejemplo, miren, igual en los bebitos que fallecieron, ¿no? O que hubieron pérdidas, por ejemplo, las lesiones, e inclusive no están las fotografías acá, se evidenciaba hidrops fetal. ¿Qué es hidrops fetal? Un edema generalizado del feto, ¿ok? Y este edema generalizado obviamente llevaba con hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, ¿sí? Correcto. Entonces, hasta que hemos visto un poco de las generalidades, ustedes como estudiantes de medicina, y si por ahí hay algún médico general, tiene que conocer de acá, porque a veces está la familia, la tía, la mamá, ¿no? Oye, hijito, ¿cómo se transmite, no? Allá. Monito no te va a hacer nada, porque ustedes no viven con monos, nadie vive con monos. Esto sí, por favor, no tengas relaciones sexuales. Y aunque ustedes no lo crean, dentro de la norma técnica del MINSA se indica que las personas con contactos no pueden tener relaciones sexuales, al menos por 21 días. ¿Ya? Entonces, relaciones sexuales y contacto, el contacto está prohibido para sospechosos y para confirmados. Bien, sigamos entonces. Ahora sí, creo que esto es lo más importante. La clínica de la viruela del mono. ¿Cómo es la clínica de la viruela del mono? Lo dividimos clásicamente en tres fases. Yo le he agregado esta fase post, ¿no? Obviamente luego de todo el cuadro. Y siempre inicia con una fase de incubación, una fase en la que el paciente está expuesto. Esta fase dura de entre 4 a 21 días, con un promedio de 8 días. O sea, en promedio, yo estoy, digamos, salgo con una persona, hay un contacto de alguna u otra manera, puede ser sexual, no sexual, ustedes deseen, y el virus ingresa a mi organismo. ¿Cuánto tiempo incuba hasta que empieza a producir síntomas? De 4 a 21 días, promedio 8 días, ¿ok? Y luego viene la fase prodrómica, la fase previa al rash. ¿Cuánto dura la fase prodrómica? De 0 a 5 días. Oye, Carlos, ¿cómo que 0? Sí, a veces, y hay casos en los cuales no se presenta la fase prodrómica, directamente inicia el rash. ¿Ok? El rash puede durar de 7 a 21 días, durando aproximadamente 7, 8 o 9 días. ¿Sí? Y obviamente ya luego de esto, la persona pasa a una fase post-viruela del mono. Recordar que la transmisión se da básicamente desde el inicio de los síntomas y sobre todo desde el inicio del rash. ¿Hasta cuándo contagia un paciente con viruela del mono? El paciente con viruela del mono contagia hasta que su última lesión sea costrificado. Igualito que la varicela. Hasta que su última lesión sea costrificado. Ahí ya deja de contagiar. ¿Sí? Porque la fase posterior al rash es obviamente la costrificación de las lesiones. Entonces hablemos de cada fase. La fase de incubación, y aquí aprovechamos para hablar de los contactos. Según la nueva norma técnica del MINSA, publicada hace poco, cuando hablamos de un contacto estrecho, cuando hablamos de un contacto con virus de viruela del mono, cuando tenemos un contacto de menos de 1 metro con un caso confirmado y no tenemos EPP, es un caso o un contacto, perdón, estrecho. Si tenemos contacto con la ropa del paciente, con la ropa de camas o fómites, que son objetos, ¿no? Obviamente sin protección, también somos contactos estrechos. Entonces, no se olviden que los fluidos del paciente quedan en su ropa, quedan en la ropa de cama, quedan en la toalla, ¿ok? En la ropa interior, por ejemplo, y podría ser también un mecanismo de contagio. Obviamente, si has tenido relaciones sexuales con un caso confirmado, ¿ok? E inclusive con un caso sospechoso, ya pues tú también vienes a hacer un contacto estrecho, ¿sí? Contacto con lesiones de piel u objetos sin guantes. Obviamente, si yo estoy tocando la piel del paciente, ¿no? Por ejemplo, ustedes están evaluando y no se colocan guantes y es un paciente adulto con rash, considérense contacto estrecho. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente nosotros cuando trabajamos la parte médica, por ahí de repente hay algún interno, algún externo, cuando ustedes evalúan pacientes, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes usan guantes?
Probablemente ninguno. Y yo tampoco a veces no uso guantes. Entonces, no usamos guantes. Imagínense que les llega una viruela del mono. Tocan la lesión. Ya fue. Ya se contagiaron, ¿verdad? Y la mortalidad de la viruela del mono va del 1 al 10%. Es muchísimo más que el COVID. La mortalidad del COVID es mucho menor. Obviamente la mortalidad de la viruela del mono es mayor en pacientes pues, pediátricos, en inmunosuprimidos, pero de todas maneras ustedes pueden contagiar y llevarlo a casa. Entonces, recomendación actualmente, todo paciente que ustedes evalúen con rash, sea pediátrico, adulto, adulto mayor, usar guantes, ¿sí? Usar guantes. Y obviamente si ustedes trabajan en laboratorio, que no creo que sea el caso, y están expuestos a una muestra o a fluidos de un caso confirmado, o se hacen una herida con una aguja del caso confirmado, son automáticamente contacto estrecho. Bien chicos, entonces no olvidar la incubación dura promedio 8 días, puede durar de 4 a 21 días aproximadamente, pero promedio 8 días de incubación. Muy bien, así, ¿cómo empieza la clínica? La clínica o la fase, mejor dicho, prodrómica, antes de que aparezcan las lesiones en la piel, como les dije, puede, como no puede aparecer, y si aparece puede durar entre 1 a 5 días, ¿ok? Si no aparece, obviamente serían 0 días, ¿no? Entre 1 a 5 días. ¿Y por qué se caracteriza? El paciente va a venir refiriendo, básicamente, COVID. Actualmente, se lo pongo así. Es un paciente que viene con fiebre, con mialgia, con cansancio, malestar general y tos. ¿Tú qué dices ahorita? Si ustedes ven eso en su posta, si ustedes ven en su hospital, paciente con fiebre, dolor muscular, cansancio y tos. Pucha, ¿yo qué diría? Eso es COVID, ¿verdad? Yo diría, eso es COVID. Y ya me estoy exponiendo al paciente. ¿Ok? La característica acá que puede aparecer en algunos casos es la linfadenopatía, los ganglios. Y estos ganglios sobre todo están localizados a nivel cervical, a nivel del cuello, ¿ya? Cuellito. Si yo les muestro esto, hay que ser sinceros. Si esto nos llega a una consulta, un paciente con tos, malestar general, astenia, dolor muscular, fiebre, escalofríos y ganglios, la mayoría de nosotros probablemente diga, esto es una faringitis bacteriana, ¿verdad? Entonces, la fase prodrómica, como ustedes pueden darse cuenta, es bastante inespecífica, ¿ya? Es bastante inespecífica. Puede ser clínica de cualquier otra enfermedad, y es por eso que deberíamos tener mucho cuidado actualmente. ¿Bien? Ok. Ya, una vez que pasa la fase prodrómica, entonces estaríamos entrando ya a la fase del rash. Y esto es lo que más se ve actualmente, ¿no? La viruela del mono, las lesiones en la piel. El rash, como dijimos, el rash, que significa pues el exantema, puede durar de 7 a 21 días, siendo normalmente su duración, como dijimos, aprox una semanita. Una semanita, máximo 2 semanitas, ¿no? En casos un poquito más raros, hasta 21 días, 3 semanas. Bien, ¿en qué consiste, chicos? Y aquí, por favor, paren la oreja y abran los ojos. Dijimos que hasta el día 5 aparecía el pródromo, ¿no? Ya vimos 5 días de síntomas. El paciente ya vino con fiebre, ustedes le mandaron su paracetamol, le mandaron su amoxicilina, tomarlo cada 8 horas, 500 miligramos, y lo veo de acá nunca más. Tómese, es una faringitis bacteriana. Y regresa al día 6. Doctor, regreso porque miren, me ha salido una bolita. ¿Cómo se llama esto? Es una pápula, ¿ok? Es una elevación menor a 1 centímetro, rojiza. Eso es lo primero que aparece, una pápula rojiza. ¿Qué diría el médico que todavía no está capacitado? Ah, esta es una alergia. Es una alergia al medicamento, a la amoxicilina. Señor, ¿usted es alérgico a las penicilinas? No. Recuerden que las alergias tienen como manifestación dérmica los abones o ronchas y suelen ir con prurito. Ojo, suelen ir con prurito. Las lesiones en viruela del mono no suelen ir con prurito hasta que aparezca la costra. ¿Ya? Lo que sí suelen ir y se ha reportado es que son lesiones dolorosas, duelen las lesiones. ¿Estamos? Bien, entonces, el paciente inicia con pápulas. No se olviden que las pápulas, vamos a ver si se puede dibujar, son pequeñas elevaciones, ¿ok? Menores a 1 centímetro, son como unos cerritos, ¿sí? Que aparecen sobre todo, y eso sí lo tienen que saber, en cara, palmas y plantas, ¿ok? Cara, palmas y plantas, cara, manos y pies, ¿ok? Y también pueden aparecer en la región genital, pero sobre todo, y el 95% de los casos aparecen en la cara. Y luego esta lesión, esta pápula, empieza a umbilicarse. ¿Qué cosa es umbilicarse? Umbilicarse viene de ombligo. Entonces esta pápula le aparece un pequeño ombligo al medio, como ustedes pueden ver acá. ¿Qué más? Se puede transformar en algo que se llama pústula. Pústula es como una pápula, pero está rellena
rellena de pus, líquido blanco. ¿Qué más puede aparecer? Una vesícula, que es como una pápula, ¿ok? Pero está rellena de líquido transparente. Pueden aparecer pústulas, pápulas y vesículas. Pueden aparecer las tres juntas, ¿ok? La característica es que está umbilicada, tiene un huequito al centro. Siguen pasando los días, sigue umbilicándose, ¿ok? Y poco a poco la lesión va disminuyendo. ¿Sí? Como dijimos, dura aproximadamente 7 días y acá no se ve, pero la fase posterior sería la costra. ¿Ok? Y una vez que se ha costrificado, esa lesión ya no contagia. Las lesiones genitales tienen un patrón muy similar, ¿ok? Aparecen inicialmente como pápulas y algunos de ustedes ven eso y dicen, ah, Carlos, eso parece una úlcera genital. Esto parece una úlcera genital. ¿No será sífilis? Averigüen bien el contexto del paciente, ¿ok? Normalmente, si es una viruela del mono, las lesiones predominan en cara. Si solamente viene con esta lesión a nivel del pene, ¿yo qué pensaré? Ah, ya, pues ahí sí puede ser una sífilis, ¿no? Pero si viene en todo el cuerpo, no voy a pensar en sífilis, salvo sea una sífilis secundaria. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, se va umbilicando. Las regiones anales son un poquito más raras, 30% aproximadamente, y van igualmente con pápulas, posteriormente se van umbilicando. Esta parte de acá es la que ustedes como médicos generales tienen que saber. El proceso que se transforma de pápula a pústula, vesícula, que se va umbilicando hasta que finalmente llega a una costra. ¿Ok? Ese proceso, como dijimos, le toma aprox, en la mayoría de los casos, una semana. Bien, la clínica, igualmente acá, un poquito más de imágenes, tenemos un paciente, miren, el predominio facial, ¿ok? El predominio de lesiones en cara, aquí igual en las palmas, ¿ok? En el dorso de la mano, puede aparecer en el tórax, no es habitual, ¿sí? Y miren acá, por ejemplo, una mujer con viruela del mono que tiene linfadenopatía cervical, bastante inflamado ese ganglio. Bien, no se olviden, 95% de los casos van con lesiones en cara, 75% en palmas y plantas, 70% en mucosa oral y 30% en genitales. Un poquito más, esto es lo que se va a presentar, estos son pústulas, son lesiones llenas de pus, ¿ok? Igual acá, lesiones llenas de pus, y acá vemos, por ejemplo, en la cara, ¿no? Son lesiones que ya están costrificando. Ustedes pueden ver la lesión que está umbilicada y podemos ver cómo se agrega una costra encima, ¿no? Entonces ya estaría en la fase final. Ahora, puede haber un fenómeno que también aparece en la varicela, que se llama el pleomorfismo. Quiere decir que aparecen varias lesiones simultáneamente, o sea, puede aparecer pápulas, pústulas y costras simultáneamente, ¿sí? A veces no siguen el orden. Entonces, no olvidar, miren bien estas fotos, memoricen bien. ¿Cómo acordarse entonces de una viruela del mono? Paciente que hizo un pródromo con fiebre, malestar general intenso, o sea, la literatura dice malestar general bien pesado, o sea, de verdad se cansan, ¿ok? Que posteriormente salta y aparece un exantema de tipo papular que posteriormente pustuliza, vesiculiza y aparecen lesiones umbilicadas, ¿sí? Que se costrifican. Eso, alta sospecha actualmente de viruela del mono. Y el diagnóstico diferencial son algunas patologías que obviamente debemos de descartar. Por ejemplo, las infecciones por estafilococo aureus, en general los furúnculos, y ese tipo de lesiones son lesiones localizadas, ¿no? Como vemos en el caso de este paciente, ¿no? Acá en este caso, obviamente, no sospechamos de viruela del mono porque, si ustedes se dan cuenta, es una lesión única. Sí, ¿puede haber viruela del mono con pocas lesiones? Sí, puede haber. Puede haber viruela del mono con pocas lesiones, pero una sola lesión es bastante raro, ¿no? Y obviamente este paciente debe tener fiebre durante la lesión, esta lesión debe causar bastante flogosis, debe causar supuración, que es un poquito más raro en la viruela del mono. ¿Qué más? Esta enfermedad que les va a dar dolor de cabeza, la enfermedad de mano, pie y boca, ¿ya? Mano, pie y boca. Esta enfermedad, ¿qué produce, chicos? Miren, se los pongo así. Paciente con vesículas y pápulas en palmas, plantas y boca. Palmas, plantas y boca. Ustedes miran, Carlos, eso es una viruela del mono. Claro, es por eso que es a veces un poco complicado distinguirlas. Recuerden que la enfermedad mano, pie y boca es una enfermedad pediátrica, no aparece normalmente en adultos. Es por eso que acá dejé un cuadrito, ¿no? Acá pueden ver ustedes viruela del mono y acá la enfermedad mano, pie y boca. Y el rash del mano, pie y boca, como dice el nombre, suele aparecer en la boquita, no generalmente en toda la cara, sino en la boquita. Puede aparecer en la región glútea, ¿ok? Y
no se suele umbilicar, no suele hacer ese huequito al medio como sí lo hace la viruela del mono, ¿no? Acá pusimos que hace una umbilicación central. Entonces, esa es una diferencia aproximada, ¿sí? Ok. Más, bueno, el resto de lesiones, como ustedes pueden ver acá, son bastante diferentes. De repente un herpes es un poco más localizado, no suele ir en la cara, ¿sí? Suele ser doloroso extremadamente. La sífilis, por ejemplo, es una lesión que no suele ser localizada fuera de la región genital, ¿sí? Suele ser una úlcera sobre todo. ¿Ok, chicos? Y obviamente la varicela también tiene que ser un diagnóstico diferencial. Recordar que la varicela afecta, no se olviden, cuero cabelludo. Paciente pediátrico con exantema y en cuero cabelludo. Y sobre todo, que la varicela que genera, ¿cuál es el síntoma de la varicela? ¿Qué genera la lesión? ¿Qué hace el niño con varicela? ¿Qué está todo el rato haciendo y se sobreinfecta? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Qué lesión tiene el niño? ¿Qué le produce? Que se vuelve loco y llora. Produce la varicela. ¿Qué razón? Ya, el nombre médico, no se olviden que es prurito. Muy bien, prurito. Entonces la varicela produce prurito. Por eso es que al niño con varicela yo le doy su clorofenamina, ¿verdad? De paso que lo pepeamos un poco para que no le pique tanto. Y simultáneamente pues le doy su paracetamol, ¿no? Para que le baje la fiebre, para que no tenga dolor. ¿Ok? Entonces, como dijimos, la varicela va con prurito. La viruela del mono va más que nada con dolor. Son unas lesiones dolorosas. ¿Ok? El prurito viene al final. Bien, chicos. Entonces, ese es un poquito del diagnóstico diferencial de la viruela del mono. ¿Ok? Bien, de acuerdo a la norma técnica del MINSA, vamos a clasificar a esta enfermedad ya sea en un cuadro leve, un cuadro moderado, un cuadro severo. ¿Ok? Y básicamente nos vamos a guiar, en este caso, entre leve y moderado, para o de acuerdo al número de lesiones. Un caso leve es aquel paciente que tiene menor a 10 lesiones dérmicas, ¿no? Que eso sería un poquito más raro. No hay signos de alarma, acá les dejo todos los signos de alarma. Signo de alarma, más de 100 lesiones, que eso va para severo, ¿ok? Intolerancia oral, dolor ocular, visión borrosa, adenopatía cerebral, pero no las clásicas de los pródromos, sino que le produzcan disfagia, o sea, que el paciente no pueda deglutir por culpa de la adenopatía. Signos de sepsis, paciente con trastorno de sensorio, paciente hipotenso, si hay deshidratación moderada o severa, compromiso ventilatorio, alteración del laboratorio o que haya un síndrome de exfoliación de la piel en más del 10% de la superficie. ¿Sí? Ok, ¿cuáles son los parámetros del laboratorio que me hablan de severidad? Y esto es de acuerdo al Ministerio de Salud. 3 elevaciones y 2 disminuciones. Que se eleven los leucocitos, que se eleven las transaminasas y que se eleve la creatinina, me habla de un cuadro de severidad. ¿Okay? Es un signo de severidad. ¿Qué más es severidad? Que bajen las plaquetas o que baje la albúmina. Y aprovecho para preguntarles, ¿cuál es el valor normal de plaquetas? ¿Cuándo hablo de plaquetopenia? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuándo hablo de albúmina baja, de hipoalbuminemia? ¿Cuándo hablo de hiperleucocitosis? Nosotros en la clase, o yo en la clase digo, ¿no? Leucocitos altos, plaquetas bajas, albúmina baja, pero de repente ustedes no saben cuánto es el valor normal. Leucocitos altos es cuando está por encima de 10.000. Algunos consideran hasta 11.000. ¿Ok? Entonces, más arriba de 10.000, 11.000, leucocitosis. Leucocitosis. Plaquetas bajas, menos de 150.000. Y sobre todo, si es menos de 100.000. ¿Ya? Menos de 50.000 ya es un criterio de plaquetopenia. En este caso, una plaquetopenia leve. Hipoalbuminemia, albúmina menor a 3.5. ¿Ya? No se olviden que la albúmina y las transaminasas me evalúan qué cosa, chicos. Transaminasas y albúmina, ¿qué me evalúan en un paciente? Yo pido en mi informe, ¿no? Pido laboratorio de transaminasas y de albúmina. ¿Qué estoy evaluando en el paciente? Estoy evaluando hígado, ¿ok? Hígado, transaminasas elevadas, albúmina baja, me habla de daño hepático. Consejo, albúmina baja en el contexto de un daño hepático es un daño hepático crónico. ¿Y cómo sé que es un daño hepático agudo? Busquen el perfil de coagulación. Tiempo de protrombina prolongado. ¿Ya? Ok, entonces nos estamos desviando un poco, pero por ahí les doy unos tips que ustedes deberían de conocer. Entonces, un caso leve es un caso que tiene menor o igual a 10 lesiones dérmicas, no tiene ninguno de estos signos de alarma y no tiene complicaciones clínicas. No hay complicaciones de sobreinfección y ese tipo de cosas. Un caso moderado es un paciente que tiene entre 11 y 99 lesiones dérmicas. Échense a contar las lesiones, muy difícil que lo hagamos, la verdad. Y o hasta 3 alteraciones en laboratorio. Si tiene más de 99 lesiones
si tiene signos de alarma, si tiene más de 3 alteraciones de laboratorio o tiene complicaciones severas como neumonía, sepsis, hipotensión, compromiso ocular, hablamos de un cuadro severo. ¿Ok? Hablamos de un cuadro severo. Entonces, en la mayoría de casos cae entre leve y moderados, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente acá nos estamos guiando por el número de lesiones. Y puede haber un paciente que tenga 11 lesiones, sin signos de alarma, sin complicaciones clínicas y sin alteraciones de laboratorio, igual caería en moderado, a pesar de tener una lesión más. ¿Ok? Entonces, esto como que un poquito nos deja que pensar esta clasificación de severidad, pero es la clasificación actual del Ministerio de Salud. Bien, entonces ya hemos diagnosticado al paciente, ya hemos, o mejor dicho, ya sospechamos, ya clasificamos y ahora nos queda confirmar el diagnóstico. Y en este caso hay 4 tipos de muestra. Muestra de sangre, lesiones de la piel, muestra de las costras secas o hisopado nasofaringeo, ¿no? ¿Este de qué era el hisopado nasofaringeo? Del COVID. ¿Qué nos dice la literatura? El MINSA nos dice los 4, pero no nos dice cuál es el mejor. La literatura nos dice que el más apropiado es el hisopado de las lesiones de la piel, que no sean costras. O sea, la lesión, si es posible, si está supurando, si tiene alguna abertura en la cual sale líquido, ese líquido es el que tengo que agarrar. ¿Ok? Ahí agarro con un hisopo y lo mando ¿a dónde? A PCR. Este es el mejor método de diagnóstico. PCR, reacción en cadena de polimerasa. Es lo que nosotros conocemos como la molecular, ¿no? La molecular del COVID, ahora tenemos la molecular de la viruela del mono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay serología, ¿no? IgM para viruela del mono. Pero es un poco más complicado, todavía no estamos al tanto de cuándo se empieza a elevar, así que se prefiere, obviamente, sobre todo el PCR. ¿Sí? No se olviden que la serología normalmente se usaba pues, para estudios epidemiológicos. Entonces, ¿cuál es el examen de elección, chicos? Hisopado de lesiones de piel, y este hisopado va a molecular, a PCR. Muy bien, ¿cuáles son los criterios del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de este año para la viruela del mono? Tenemos tipos de caso, ¿no? Sospechoso, probable y caso confirmado. Les acabo de decir cómo confirmo un caso. Que tenga ADN del virus de la viruela del mono, ojo, ADN del virus de la viruela del mono, que identifique al virus en reacción en cadena polimerasa o un cultivo viral positivo. Acá no es rarísimo. Así que este va a ser nuestro criterio, ADN del virus de la viruela del mono. Ahí, positivo esto, confirmo, listo, cerrado. Tienes viruela del mono, ¿ok? Tienes viruela del mono. Bien, ¿cuándo es un caso sospechoso? Cuando el paciente desarrolla un rash típico. O sea, viene un paciente con todo lo que les he dicho. Hizo fiebre y ahora tiene las lesiones en la piel como se las he descrito. Papulares, vesiculares, pustulares en cara, palmas y plantas. ¿Ok? Y genitales. Un criterio epidemiológico, perdón, otro criterio para sospechoso puede ser que tenga un criterio epidemiológico más alta sospecha clínica. O sea, que el rash del paciente no sea exactamente como viruela del mono, de repente es un rash tipo varicela, pero tiene un criterio epidemiológico. ¿Cuáles son estos criterios epidemiológicos? Contacto con una persona con un rash similar o que tenga diagnóstico de viruela del mono, contacto cercano o íntimo con una persona que tenga entorno social a un caso positivo, que el paciente haya viajado a un sitio endémico, básicamente que haya ido a África, o que el paciente haya tenido contacto con un animal muerto o vivo. ¿Ok? Entonces, si el rash no es típico, pero tengo un rash por ahí medio que me deja pensando y tengo un criterio epidemiológico, encaja también en sospechoso. El probable es aquel en el que estoy así a medias. ¿Por qué? Porque miren, acá básicamente me dice el ortopoxvirus. El ortopoxvirus no es el virus se llama virus de la viruela del mono. Acá está el género y la familia. Entonces, si yo detecto el género en un estudio de PCR, no me dice exactamente si el virus de la viruela del mono, porque como les digo, el molusco contagioso es un poxvirus, me puede dar positivo también. Entonces, siempre para confirmar es el PCR, la molecular, en donde me diga, se evidencia ADN de virus de viruela del mono. ¿Ok? Bien, entonces es por eso que el probable, mejor no hablarlo mucho, ya que no lo vamos a utilizar probablemente. Bien, chicos, ahora sí, lo que más nos importa, tratamiento. A ver, ¿qué le vamos a dar? Ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, nada de eso, ¿verdad? No existe actualmente tratamiento específico, no existe. Hay fármacos que se usaban antes para la viruela antigua, que se usaba para estudios, por ejemplo el tecovirimat, ¿ok? Pero esos medicamentos no tienen estudios. Y acá quiero hacer un pequeño stop. ¿Por qué?
por favor, permítame 5 minutos de su tiempo, somos 54 personas, para que ustedes entiendan algo. Cuando yo hago el tratamiento de una enfermedad, cualquier enfermedad que ustedes quieran, ¿ya? Cualquier enfermedad, hipertensión, diabetes, ACV, qué sé yo, la que se les ocurra, ¿ya? Síndrome del hombre rígido, todo lo que ustedes quieran. Siempre tengo que tener un tratamiento basado en ¿qué? Un tratamiento basado en la evidencia. ¿Ok? Ya, déjenme ver un ratito si funciona esto. Ok. Tengo que tener un tratamiento basado en ¿qué? En medicina basada en evidencia. Para a la hora de dar un tratamiento, tengo que obtener un estudio científico el cual me justifique que yo pueda aplicar ese medicamento. ¿Y cuál es ese estudio científico? El ensayo clínico y sobre todo si es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Conocido como ECA. Un ensayo clínico aleatorizado. Este estudio me sirve para hacer o para tomar decisiones. Ahora, no solamente esto. Este estudio tiene que tener una adecuada metodología con el sistema que ustedes quieran, ¿verdad? Una adecuada metodología. ¿Por qué? Porque puedo hacer un ensayo clínico aleatorizado con 6 pacientes, 3 placebo y 3 con el medicamento que quiero probar. Alto riesgo de sesgo. ¿Ok? O puedo tener un estudio con 100 pacientes y a 50 pacientes les voy a dar placebo y a 50 pacientes les voy a dar mi medicamento. Supongamos que este medicamento se llama monito, medicamento monito. Y a estos 50 pacientes son pacientes sanos, pacientes deportistas, tengo a todos los de la selección acá. Pero estos 50 pacientes del placebo son pacientes ancianos, inmunosuprimidos. Estoy cayendo en un sesgo. Obviamente a ellos les va a ir peor con el placebo y obviamente a ellos les va a ir mejor con mi medicamento monito. Entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? Voy a que siempre que ustedes vayan a dar tratamiento, porque ustedes son médicos algunos o son estudiantes y están próximos a recetar, siempre que ustedes den un medicamento, asegúrense que lo que ustedes están dando tenga evidencia y que esta evidencia que ustedes tienen sea con una metodología adecuada. Porque ya lo hemos visto en el COVID. ¿Qué cosa dábamos al inicio? Ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina. ¿Y qué hicimos? Incrementó la mortalidad. Y ya está 100% comprobado, bueno, digamos 99% comprobado, que el hecho de que nosotros hayamos dado acitromicina e hidroxicloroquina hizo que muera mucha más gente. O sea, no fue el propio COVID, fueron los medicamentos que nosotros estuvimos dando. ¿Ok? Entonces, para viruela del mono, les estoy diciendo, no existe tratamiento específico. Ya les apuesto que dentro de unos días, dentro de unas semanas, va a salir alguien en la tele, ¿ok? A decirles que la ivermectina cura la viruela del mono. Falso, hasta ahora no hay. Revisen siempre sus fuentes. ¿Sí? Entonces, Carlos, ya me aburriste. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es básicamente sintomáticos. Si mi paciente tiene fiebre, chicos, ¿qué le doy? Si mi paciente tiene fiebre, ¿qué le doy? A ver, 500 opciones, ¿verdad? Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si le pica, que eso es en la fase de costra, ¿qué le doy? Antihistamínicos, loratadina, clorfenamina, cetiricina, ¿ok? Y si en caso el paciente se infectara con una bacteria, que es una complicación muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, en las varicelas, ¿no? Acá está la lesión y el ¿ok? O queda un huequito y esto empieza a ponerse rojo, eritematoso, caliente, flogótico y empieza a supurar. Eso podría ser una infección dérmica. Y obviamente ahí voy a dar un antibiótico. Aprovecho para preguntar, chicos, ¿alguno de ustedes sabe antibióticos para el tratamiento de infecciones para la piel? Dicen, tengo un paciente con infección dérmica, ¿qué antibiótico le doy? Sin pensarlo, ¿ah? A ver, ¿qué dicen por acá? Muy bien, dicloxacilina, diferente a doxiciclina. Dicloxa, ¿qué más? Clinda, muy bien, clindamicina. Algunos pueden considerar de repente cefalexina, por ahí de repente amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ya? No se olviden, son antibióticos para infección de la piel. Uy, uy, uy. Infección bacteriana en la piel. ¿Ok? Y obviamente, miren acá, enjuagues con solución salina. ¿Por qué enjuagues con solución salina? Porque estos pacientes
pueden tener lesiones en la boca, ¿ya? Lesiones en la mucosa oral, y eso duele mucho. Entonces el enjuague con cloruro de sodio puede ser que me ayude un poquito a aliviar las molestias. En inmunodeprimidos se puede agregar algo más, depende de tu sospecha. Depende, porque si es en inmunodeprimidos, si el estado general es bastante afectado, habría que hospitalizar, hacer un cultivo, dar tratamiento profiláctico, mejor dicho, empírico, y es un manejo un poquito más específico, ¿no? En general, se cubre con lo clásico: dicloxa, amoxiclavulánico, cefalexina, ¿ok? O el resto que han colocado por ahí. Bien, y obviamente el paciente va a estar en aislamiento. Actualmente el aislamiento es de 21 días, ¿ok? Desde que tiene síntomas o está aislado hasta que la costra ya ha sido completada en todas las lesiones, o sea que está costrificado completamente. ¿Ok? Entonces, ese es el tratamiento, chicos. No estoy dando nada. No estoy dando nada específico. Por favor, ya van a salir los estudios con aciclovir, cosas así, estudios mal hechos, y van a empezar a recetarlos. Y probablemente eso empiece a empeorar los casos. No he mencionado tampoco corticoides. Paciente con inmunosupresión tiene riesgo de más mortalidad. Si yo le doy dexametasona, betametasona, ¿ok? Paciente tiene más riesgo de morir. Así hay que tenerlo en cuenta. Igual en COVID, ¿no? Daban corticoides al inicio en pacientes leves. No se olviden que el corticoide en COVID se da en pacientes severos, ¿ya? En pacientes que requieren oxígeno. Si no, lo empeoras más. Muy bien, ¿y qué otras medidas tengo que tener con este paciente? En los contactos no tienen que hacer cuarentena exactamente, sino durante 21 días hay que ver si es que presentan o no presentan síntomas. Lavar la ropa de cama con agua caliente, ¿ok? La ropa de cama, las toallas, y aparte de la ropa de los demás. En la medida de lo posible, platos y cubiertos descartables, o si no, podemos usar otros platos separados y lavarlos aparte. Y desinfectar la superficie en la que está viviendo el paciente afectado y todos los objetos que usa, ¿sí? Si no tengo agua caliente para lavar, pucha, le echaré unas gotitas de lejía, ¿ya? Muy bien, y este es un resumen de uno de los papers que coloqué previamente. Nos dice todo, ¿no? ¿Quiénes son los expuestos? ¿Ok? Contactos con personas confirmadas, contactos con una persona que tiene un rash típico de viruela del mono, es el monkeypox que le decía en inglés, ¿ok? Mira, una persona con múltiples parejas sexuales, como le decía, las relaciones sexuales son un riesgo para viruela del mono, ya saben, la abstinencia es lo mejor, y el contacto con animales que se sospechen sean reservorios de viruela del mono. ¿Okay? Todo esto de acá, obviamente, nos expone, ¿no? Y acá está, obviamente, el resumen. Todo esto ya lo hemos hablado, ya hemos dicho que hay una progresión: mácula, pápula, vesícula, pústula, ¿ok? Hasta las costras, ¿sí? Ok, inicialmente se dice que empieza en la región genital y que luego ya va hacia la cara, hacia las palmas y las plantas. El tratamiento. Esto de acá, por ahora no tenemos todavía. Hay algunas vacunas como la Jynneos y la ACAM 2000 que se han hecho algunos ensayos y han visto que ambas tienen casi la misma efectividad, pero por ahora no están disponibles, ¿sí? Hijo, Actimel es lo mejor. ¿Escuchaste, Ben? ¿Ok? Bien. Y educar a la persona, ¿ok? Educar a la persona expuesta sobre todo para cuando tenga síntomas. ¿Qué más? ¿Qué nos dice la CDC? Nos dice, básicamente, volver a usar mascarillas podría ser una forma de prevenir. Y sobre todo, si vamos a viajar a una zona endémica o vamos a visitar a un caso confirmado, que no deberíamos de hacer, salvo seamos médicos, usar N95. ¿Sí? N95. El resto ya lo hemos hablado. Y siempre reportar y hacer la ficha epidemiológica del paciente. Muy bien, colegas, creo que eso ha sido todo y nada, quedo pendiente de sus preguntas.